Listo, lo voy a grabar. Clase número 15 es esta. 15, muy bien. Clase 15 de Consejería Pastoral. Muy bien, esta sección estaremos trabajando con la sexualidad humana, según lo que nos comentan los autores José Luis y Silvia Sinaye, que son principalmente una, que Silvia Sinaye es profesional, sexóloga clínica y tiene posgrado en esta especialidad. Son pastores de Resistencia al Chaco argentino. Han sido invitados, yo recuerdo en un momento le invitaron a la Alianza Cristiana Misionera hace mucho tiempo atrás, y también habían algunos libros de ellos en la CLC. ¿Qué dice la Biblia respecto a la sexualidad humana? El acto conyugal es una relación hermosa e íntima, compartida únicamente por un esposo y una esposa en la privacidad de su amor, y es sagrado. Tres elementos encontramos en esta definición de lo que es la sexualidad humana, según lo que nos comentaba Tim LaHaye o Timoteo LaHaye, o LaHaye, que es un escritor muy antiguo del año 1976. Estoy citando este texto muy antiguo, pero me gusta mucho ese libro porque fue uno de los primeros que adquirí. Él escribía sobre varios temas, principalmente escatología. El primer libro que me compré de él fue No temas a la tormenta, porque los cristianos escaparemos de toda la gran tribulación. También habló acerca de los temperamentos humanos, otro libro escrito por él, y también el acto matrimonial, fue el otro de los libros, y eso estoy citando ahora. Los elementos del- de la sexualidad es una relación hermosa, íntima, y también es sagrado. La prueba de que es una experiencia sagrada aparece en el primer mandamiento de Dios al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28. Este encargo fue dado antes de la introducción del pecado en el mundo. Por tanto, el hombre, en su estado original de inocencia, experimentó y gozó del amor y de la procreación. Eso es en cuanto a la definición que da este autor acerca de, de la sexualidad humana. Dios diseñó nuestros órganos sexuales para nuestro placer. Dios creó todas las partes del cuerpo humano, no creó algunas partes buenas y otras partes malas, las hizo buenas todas, porque cuando hubo acabado la obra o el proceso de la creación, la contempló y dijo: he aquí que era bueno en gran manera. Eso se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 36. Por lo tanto, todo lo que Dios creó es bueno, y bueno en gran manera. Y en eso bueno que Dios creó también está la sexualidad humana. Esto ocurrió antes de la caída. Por lo tanto, la sexualidad no está relacionada con la caída. La caída se relaciona con la desobediencia de nuestros primeros padres ante la orden que Dios le había dado de no comer del fruto del árbol prohibido. Pero no tiene ninguna relación con la relación íntima o con la sexualidad. Los miembros de la Trinidad dan su consentimiento a esta íntima relación. Dios Padre da la orden a Adán y a Eva a multiplicarse, multiplicar, multiplicaos y fructificaos,
Llenad la tierra fue el mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 28. Y Jesús aprueba el matrimonio asistiendo a la fiesta de bodas celebrada en Canaá. Coincidió con el primer milagro efectuado por nuestro Señor. Asistiendo a esa boda, aprueba entonces y consagra, celebra el matrimonio entre un hombre y una mujer. En Mateo, Jesús señaló que en el matrimonio los cónyuges serán una sola carne. Eso está en Mateo capítulo 19, en el verso 5. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, y serán una sola carne. No es la ceremonia en sí que hace que las personas sean una sola carne, sino que ésta da la licencia pública para que los recién casados vayan a un lugar romántico, privado, para experimentar la relación de ser una sola carne. Este es el acto en el que los une verdaderamente como marido y mujer. El Espíritu Santo inspiró el libro de Hebreos también en el capítulo 13, en el verso 4, a registrar: honroso es en todos el matrimonio sin mancilla. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la sexualidad? En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 28, señala que es un regalo de parte de Dios. Como es un regalo de Dios, entonces deberíamos estar contentos con el sexo que Dios nos regaló. Al no hacerlo, al no estar contento con la identidad sexual que Dios nos otorgó desde el nacimiento, entonces nos estaríamos rebelando contra la voluntad de Dios. Por eso, según lo que he leído, aquellas personas que se desvían sexualmente hacia la homosexualidad, por ejemplo, ante cualquier otra perversión sexual, saben que hay algo que está mal en su conducta, porque la conciencia de alguna manera lo acusa y saben que se están rebelando contra algo, contra alguien. Crean o no crean en Dios, sabe que esa actitud, esa conducta está mal, por eso que tratan de justificarlo de alguna otra manera. Entonces, en ese sentido, el que no está conforme con la sexualidad que Dios le ha otorgado es rebelarse contra esa voluntad de Dios. Por eso que Silvia Sinai trata ese asunto, de que es un regalo de Dios. Por lo tanto, debe aceptarlo, debe valorarlo. Y también es algo bueno, dice Génesis 1:31, todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Esos son la respuesta bíblica respecto a la sexualidad. Es un regalo de Dios, es algo bueno, es íntimo, es sagrado también. ¿Cómo puede, cómo puede aceptar que el sexo es bueno si mi primera experiencia fue desagradable? Aquí se está pensando Silvia Sinaggi en el capítulo 2 acerca de una experiencia traumática. Se está refiriendo a un abuso, lo más probable, un abuso sexual. Si ese fuese el caso, solo los que han experimentado esto sufren esas heridas terribles. Alguien que no lo haya experimentado no lo puede comprender. Y Silvia Sinaggi dice que se puede aceptar como algo bueno, se puede disfrutar como algo bueno, dejando que Dios sane las heridas del alma. Eso lo encontramos en Salmo 147, verso 3, y también en Jeremías capítulo 30, verso 17. Por favor, vamos a buscar esos pasajes bíblicos. Aunque en Jeremías no está aludiendo, por supuesto, al tema que estamos tratando, sino que en el libro de Jeremías está refiriéndose a la guerra que existe entre Nabucodonosor con el pueblo de Israel, o entre los babilonios y Israel. En ese contexto de guerra, Dios va a sanar las heridas de Jerusalén. Pero se puede aplicar como aplicación al tema que estamos tratando. Si la primera experiencia fue desagradable, traumatizante, producto de algún abuso, por ejemplo, uno de los recursos que ella entrega para sanar esas heridas que son terribles, son muy traumáticas,
es dejarnos que Dios sane las heridas. Bueno, nosotros podemos decirlo, dar ese consejo, pero hay que estar en los zapatos de las personas que han sufrido esto para entenderlo, ¿ah? Porque debe ser muy complejo una situación como esa. Pero ahí están los textos bíblicos que ella entrega para salvar esta situación traumática o para superarla y para poder disfrutar de algo bueno que Dios otorgó. Por favor, mi hermano Cristian, mi pastor Jaime, si podemos leer Salmo 147, verso 3 y Jeremías capítulo 30, verso 17. Amén. Yo tengo el Salmo 147:3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Perfecto, muy hermosa, hermosa expresión y declaración de parte de Dios. Él sana nuestras heridas, venda nuestro, nuestra llaga. Y Jeremías, capítulo 30, verso 17 también. Vamos a darle lectura a ese pasaje bíblico. Mi pastor Jaime parece que lo tiene. 30. Sí, el Jeremías capítulo 30, verso 17. Ya. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, ah, está en Sión la que nadie se acuerda. Muy bien. Habla acerca de las heridas. Sanará las De las heridas, heridas de ¿sí? Jerusalén. Muy bien. Dejando entonces que Dios sane las heridas. Hay Sí. muchos más vocablos, más versículos bíblicos, más pasajes donde hablan acerca del poder transformador de Dios que cura las heridas del alma. Eso es lo primero que mencionan los autores para aceptar que el sexo es algo bueno, a pesar de que su primera experiencia fue traumática. Y también dice los autores, dándote una nueva oportunidad para vivir la sexualidad de una manera distinta. La forma de superar situaciones traumáticas es crear experiencias que desplacen a la anterior o que sustituyan a la anterior, aun cuando al principio se haga difícil. Claro, debe ser muy, muy complejo. Se está contemplando esa posibilidad, esa dificultad. Pero la mente es el órgano sexual más importante que nosotros tenemos. Por eso que se puede cambiar el chip, se puede cambiar la perspectiva, sustituyendo la experiencia traumática por algo más positivo, según lo que señalan ellos. ¿Cuáles son los propósitos de la sexualidad o del sexo? Es el vínculo en el matrimonio. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Decía el libro de Génesis, capítulo 2, verso 22 al verso 24. Honroso es el hecho, el matrimonio sin mancilla. Puro, es decir, fiel, es un vínculo matrimonial. Tanto el hombre como la mujer tienen necesidades sexuales que deben ser satisfechas solo en el matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, verso 5 habla acerca de la abstinencia sexual en tanto se encuentren en un momento de oración, pero después deben volverse a unir otra vez para que no sean tentados por el diablo. Es un vínculo entonces que mantiene a la pareja unida. Ese es el primer propósito que podemos enlistar, según este pasaje bíblico, acerca de la sexualidad. El segundo propósito, como método de reproducción. Génesis capítulo 1, verso 28, multiplicado, fructificado, llenad la tierra y sojuzgarla. Es evidente, es, no se puede alterar este propósito o presentar otra perspectiva o cuestionar el propósito de reproducción de la sexualidad, porque
Precisamente los órganos fueron dados para eso, para la reproducción humana. Por eso que entre dos hombres no pueden reproducirse. Entre dos mujeres tampoco se pueden reproducir. Ahora se casa la gente con qué, con animales, con qué más se casan. Eh, Con con, ellos mismos. oh, eso ya es extremo ya. Con ellos mismos, con muñecas, con robots. Parece que ahora están no sé si en Japón, en otra parte. Parece que en Japón ya se están casando con robots. Otros se enamoran de una estación de trenes. Qué increíble, ¿ah? Cómo se ha pervertido el ser humano. Eh, bueno, evidentemente que no hay reproducción humana en ese sentido. La sexualidad tiene la finalidad una de la reproducción, de como vínculo matrimonial y de la reproducción. Si no existen estos elementos, entonces hay una desviación de los fines originales de la sexualidad humana, que es la reproducción. También como fuente de placer, en Cantar de los Cantares, vamos a leer por favor Cantar de los Cantares capítulo 1, verso 13 y luego Proverbios capítulo, o también Cantares capítulo 7, después verso, es más largo, sí, más extenso es. Vamos a leer solamente Cantares 1:13 y Proverbios capítulo 5, verso 18 al verso 20. El libro de Cantar de los Cantares es un libro que fomenta, exalta, celebra la, el amor romántico, el amor entre un hombre y una mujer. Es lo mismo que una música romántica, poemas de amor que se dedican personas enamoradas. En una oportunidad escuché a un pastor que estaba en la televisión y le hacían muchas preguntas típicas preguntas a los pastores, personas que están en la televisión, temas religiosos, pero también alguien preguntó si los cristianos podían escuchar música mundana, música secular o música que no era cristiana. Y el pastor comenzó a cantar, Bésame, bésame mucho, hasta... no me acuerdo qué más decía, pero esa canción se la sabía de... Él la cantó completa, porque dijo, esa es la canción que yo le dediqué a mi esposa. Era, era la canción que le cantaba siempre a su esposa. Bueno, depende de la canción, por supuesto, depende de qué música también. Estuve explicando, hay música que fomenta, que puede ser la muerte, la música que fomenta el divorcio, la infidelidad, letras que fomentan el narcotráfico, el tráfico de armas, el asesinato, la muerte, eh, o la inmoralidad. Evidentemente esa música es impropia de los cristianos, pero si es música romántica, decía él, como esa, no sé, que la habrán cantado, es un bolero creo que exalta el amor, tiene los mismos propósitos por los cuales fue escrito Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un himno que exalta el amor romántico, es música romántica. Si usted le pone melodía al Cantar de los Cantares, eso es una música romántica, pero que está en las Sagradas Escrituras con un tono muy explícito que podría herir las sensibilidades de la mente occidental. Pero para los orientales eso no es escandaloso porque los orientales están acostumbrados a lo explícito. Incluso en temas tan íntimos como la sexualidad humana, usted puede notar en, en los, en las, ¿cómo se llaman estas estatuas? En la India, por ejemplo, ahí está muy explícita la sexualidad humana. O qué más en libros antiguos en el contexto religioso, ahí está muy explícito. Pero para ellos no es ofensivo, para nosotros los occidentales sí, es un poco escandaloso. Por favor, vamos a leer el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 13. Amén. Amén. Lea usted, me gustó. Yo, Sí, lea no. mi amado es para mí
un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Muy bien. Como Cantar de los Cantares está contemplado dentro de los libros poéticos, el género poético, abunda las metáforas. Ahí en Cantar de los Cantares usted encontrará, como todos los libros poéticos, una cantidad extraordinaria de metáforas, de figuras literarias, de diversas eh, efectos especiales del lenguaje. Y ahí habla acerca de como un manojito de mirra. Bueno, ahí sería un símil, como manojitos de mirra. No sé cuál será el significado de las La mirras para mirra. los orientales, ¿ah? Mirra. Ya. No sé. Parece que se utilizaba la mirra como una especie de perfume, no sé. Sí, po, Parece que por porque ahí ahí va cuando... el tema. Porque, bueno, es muy utilizado las mirras. Mm. Y Proverbios capítulo 5 verso 18 al verso 20. Ya, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Muy bien. Se compara a la mujer como, a ver, tu manantial, habla acerca de manantial, y como gacela. Esos son los términos que son utilizados, las metáforas para describir a su amante, a su esposa. Bien, como fuente de placer entonces, de alegría, felicidad, bueno, en el caso de la mujer, con su esposo, con su amado, en el caso del hombre, con su amada, con su esposa. La reproducción aparece como un mandato y se convierte uno de los objetivos de la unión sexual. Tener hijos en el Antiguo Testamento era una obligación, tanto es así que la esposa infértil podría ser repudiada y la viuda sin hijos debía engendrar descendencia con su cuñado. Era muy importante entonces la, la tenencia de hijos en el Antiguo Testamento. Si Mm. Dios ha diseñado la sexualidad solo para la reproducción, por lo menos la mujer debería sentir deseo sexual solo durante los periodos fértiles, cosa que no sucede así, dice Silvia Sinaggi. Solo en los seres humanos el deseo sexual persiste y es constante durante toda la vida. En los animales solo ocurre durante el tiempo de celos. La sexualidad tampoco termina con la menopausia o termina con la vejez, sino que continúa y persiste a través de toda la vida. Por lo tanto, de acuerdo a esa realidad, la, la reproducción no es la única finalidad, sino que son tres finalidades, según lo que comentan estos autores. Como vínculo matrimonial, como método de reproducción muy efectiva y como fuente de placer. Hay unos memes que aparecen en Facebook de el orgullo heterosexual, hombre y mujer, y aparecen tres niños al lado que rodean a los padres. Es la relación más antigua y que es muy efectiva para tener hijos. Me gusta ese meme del orgullo heterosexual, porque dice que es muy efectivo. Ah, no, como dice que no falla. Es una relación que no falla, es decir, está muy probada. Sirve para la propagación de la especie humana. Dios es el creador del sexo, de la sexualidad. Él puso en movimiento los impulsos humanos, no para torturar a hombres y mujeres, sino para llevarlos al gozo y también a la plenitud. El hombre no estaba plenamente satisfecho en el jardín del Edén, pese a que vivía en el jardín más hermoso del mundo, rodeado de animales mansos y de todo tipo, no tenía compañía de su misma especie. Dios entonces tomó parte del cuerpo de Adán y obró un milagro creativo.
formando a la mujer, similar en todo al hombre, en todo sentido, excepto en su sistema reproductivo. Eso es lo que dice Tim LaHaye. Pero sin embargo, parece que falló un poco Tim LaHaye. O quizá, no creo que lo haya fallado, sino que, ¿cómo podríamos decir aquí? Aquí estoy citando a Tim LaHaye, que es en todo sentido igual, excepto en su sistema reproductivo. Pero en el mismo libro que él menciona o que él escribe, y donde estoy citando, después habla acerca de la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, diferencias emocionales, entre varias, muchas diferencias. Por lo tanto, no es solamente en el sistema reproductivo la diferencia, hay muchas otras grandes diferencias también. En lugar de ser opuestos, eran completamente el uno al otro. La sexualidad humana fue dada en gran parte para el gozo conyugal. En ese sentido, entonces, la sexualidad no es incompatible con la espiritualidad. No es incompatible tampoco con la santidad. No es algo repulsivo, algo nocivo, sucio, que solo sirve para la conservación de la especie. Eso generalmente así se entiende, pero los que han sufrido, por supuesto, abuso, han tenido experiencias traumáticas, por supuesto que lo consideran como algo desagradable, repulsivo, sucio, que cuesta, según la experiencia de los que han sufrido vejámenes o han sufrido este tipo de abusos, después consolidarse en el matrimonio. Pero sanamente, o los que no han sufrido estos traumas, estos abusos, no es algo repulsivo, nocivo, sucio, ni incompatible con la santidad ni la espiritualidad. Entonces, ¿cómo heredamos? Ellos lo están escribiendo desde la perspectiva latinoamericana, porque son argentinos. ¿Cómo heredamos entonces la concepción de que el sexo es algo malo? La respuesta que dan es que fueron los colonizadores, los conquistadores españoles, que trajeron esa idea tan desviada o tan torcida de la sexualidad humana. Para ellos, para los españoles, que provenían de la edad medieval, era un cristianismo pretridentino, antes de que se desarrollara el Concilio de Trento, que sirvió como para contrarrestar el avance del protestantismo. Ahí se educó mucho mejor a las personas. El cristianismo medieval es supersticioso, es idolátrico. Por eso que tenían esta idea muy extraña acerca de la sexualidad humana. Para los españoles, el sexo era pecado, era una perversión. Mire la imagen que tenían, ¿ah? Era una perversión. Era un mal necesario para poder procrear. Abogaron los españoles por el no y nunca al placer o al erotismo, y por el no y nunca la risa y la alegría. Eran muy ascetas, ¿eh? Eran personas que se autoflagelaban. No a la risa, no a la alegría. Se idealizaron la muerte, el dolor, el sufrimiento. Esa era la aspiración para una persona virtuosa. Con una mente medieval asociaron la hechicería con el sexo. Según se creía, las brujas eran mujeres insaciables del sexo, que incluso copulaban con los mismos demonios. El sexo desenfrenado era cosa de brujería, de demonios copuladores. Si se presentaba así y se definía de esa manera la sexualidad humana, por supuesto que esto causa algo temible, algo repulsivo, algo odioso, para algo bueno que Dios había dado a los seres humanos, evidentemente bajo ciertos reglamentos de la institución del matrimonio. Ellos predicaban la autoflagelación y la abstinencia sexual como valores supremos. En esta época se citaba como ejemplo de conducta a un pintor. Este pintor se llamaba Divino Morales.
mira el apellido común de los españoles, Morales, Divino Morales, que en una mañana tomó la decisión de aplastarse los genitales con una piedra para escapar del deseo sexual pecaminoso. Ese ejemplo era muy típico que se contaba entre los españoles para fomentar la castidad. Hasta el día de hoy en los colegios se tienen que, o se cultiva y se anima a los estudiantes a tomar votos, tres votos, de pobreza, de obediencia y de castidad. Por lo tanto, esta idea de la sexualidad continúa hasta hoy día. Lo paradójico de esta comprensión de la sexualidad de los españoles es que estos mismos españoles que condenaban el sexo son los que, a poco de conquistar nuestras tierras, la sembraron de mestizos y mulatos. Eso fue lo contradictorio porque por una parte ellos estaban totalmente en desacuerdo con, con la sexualidad porque fomentaban la abstinencia, pero a poco andar en estas tierras de América comenzaron a aparecer una multitud de personas medias morenas y blancas, fruto de la relación entre los indígenas de América Latina con los de España. Surge una más pregunta, porque ellos construyen este libro en base a preguntas, siguen el mismo modelo de un catecismo. ¿Cómo saber si una conducta sexual está bien o está mal? Hay varias formas de saberlo, varios criterios o estándares para determinar si una conducta está buena o está mala. Vamos a evaluar estos estándares para determinar cuál es el estándar que los creyentes debemos seguir. Bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, ya cuál es el criterio. Una de estos criterios es la cultura. En algunas culturas los hombres que no tenían prácticas homosexuales se consideraba anormales, mientras que en otras es condenado con la muerte. Las prácticas culturales varían de una cultura a otra cultura. En algunas sociedades el orgasmo femenino es mal visto, mientras que en otras culturas la ausencia de orgasmos es signo de una enfermedad. Como las culturas no son estáticas, sino que las culturas son variables, van mutando, cambiando, sufriendo algunas modificaciones a medida que transcurre el tiempo, y de acuerdo a lo que dicen los antropólogos, las culturas que permanecen estáticas están condenadas a desaparecer. Por tanto, como es tan variable en cuanto a la concepción de la sexualidad, entonces no es un muy buen criterio para considerarla como un estándar para determinar si es bueno o malo una relación sexual o una conducta sexual. Debemos tener otro estándar o otro criterio entonces. Las estadísticas. Según este parámetro, una conducta sexual está bien cuando es practicada por la generalidad de las personas, pero está mal cuando eso no ocurre. Aquí el criterio es si la mayor cantidad de personas actúa de una manera determinada en cuanto a la sexualidad, eso está bueno entonces. Supongamos el caso que una cantidad, pero extraordinaria de personas se enamora de una bicicleta, por ejemplo, y se quiera casar con una bicicleta. O no sé, con un pato, o con un animal, con una gaviota. Alguien se creía una gaviota eh, y se vivía en un nido. Qué impresionante cómo ha llegado Bueno, ahí tiene que ser revisado psicológicamente. Claro que como no es considerado ahora el hecho de que las personas se consideren caballo, gato, perro o gaviota, entonces no puede ser tratado médicamente. Pero supongamos que en una sociedad una gran cantidad de personas se creyera o se enamorara de una gaviota, por ejemplo. Entonces nosotros tendríamos que decir, como la gran cantidad de personas tiene esta conducta sexual, entonces debe ser buena. Y lo otro debe ser la otra relación sexual entre un hombre y una mujer, por ejemplo, entonces eso sería condenable porque es inferior, es anormal porque no es
seguida esa conducta por la mayoría. Pero supongamos que después de la siguiente generación, resulta que ya no se practica esa sexualidad con animales, con una gaviota, sino, ¿qué puede ser? Se practica o se llega a la heterosexualidad, por ejemplo. Entonces ya la heterosexualidad se consideraría como normal y las otras relaciones como perversas. Y después, la siguiente generación, la gran cantidad de personas practica la homosexualidad. Entonces, la homosexualidad sería, entonces, como es practicada por la mayoría, sería como una conducta sexual normal y las demás conductas serían erradas. Bueno, también, del mismo modo como ocurre con la cultura, las estadísticas varían a medida que transcurre el tiempo, no es estática, no es, eh, es dinámica. Por lo tanto, no es un muy buen criterio para determinar qué conducta sexual está bien o está mal. Debemos recurrir a otro tipo de criterio. La ley. En algunos estados de los Estados Unidos la homosexualidad no está condenada. Por lo tanto, según la ley, no está mal. Mientras que en el otro estado está prohibido la relación sexual en el matrimonio incluso, salvo la que se practica cara a cara o el, el método del misionero, de cara a cara. Bueno, la ley entonces varía también. Hay una ley en un estado, hay otra ley en otro estado. Si hay una ley, por ejemplo, en Chile sobre una determinada conducta sexual y en Argentina hay otra, y en Perú hay otra, en Bolivia hay otra, entonces podríamos nosotros decir que tal conducta es normal y es aceptable en este país y, y en el otro es condenable. No tenemos un valor, un estándar universal que sea seguido por todas las culturas universales de la Tierra, sino que es muy local, entonces tampoco es un muy buen criterio para determinar si la conducta sexual está bien o está mala. Necesitamos otro criterio. ¿Qué criterio vamos a utilizar entonces? El criterio social. Según esta regla de medida, si una conducta sexual causa daño a otra persona, sería inapropiada. De lo contrario, es perfectamente lícita. Con este criterio, la homosexualidad y las relaciones extramaritales, por nombrar algunas prácticas ilícitas, serían perfectamente lícitas, porque no le está haciendo daño a nadie. Mientras que la violación sí sería condenada porque le estaría haciendo daño a alguien. Bueno, hay también un criterio que no es muy fuerte o muy sólido, este criterio social. El criterio que nosotros debemos emplear para determinar si una conducta sexual está bien o está mala, o está bien o está mal, es lo que dice la Biblia. Es el estándar universal para todos los creyentes. La palabra de Dios condena toda actividad sexual pre y extramatrimonial. Condena además la homosexualidad, el travestismo, la zoofilia, la paidofilia, el sadismo, el masoquismo y otras parafilias. El criterio que adoptamos los cristianos es el de la Biblia respecto a las conductas sexuales. Por lo tanto, ni la cultura, ni la estadística, ni la ley, ni el criterio social es un estándar y un criterio para determinar qué conducta sexual está buena o está mala, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay otra pregunta. ¿Qué hago para no recordar mi pasado traumático cuando el pastor habla acerca de la sexualidad? ¿Qué hago para no recordar mi pasado cuando el pastor habla acerca de la sexualidad? Dice los autores, lo primero es creer en el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, Dios olvida. La condición para el perdón es el arrepentimiento. Significa... ¿Hay alguien más? Ah, se había salido el hermano. Ya. Significa no solo sentir remordimiento por el pecado, sino tomar la decisión firme de abandonarlo. Un poeta holandés dijo que la raíz de todos los problemas humanos es la culpa del hombre. Un psicólogo británico ha llamado al sentido de ser perdonado como la fuerza más curativa del mundo, o la fuerza curativa, o la fuerza más curativa del mundo. Eso es.
el perdón y el arrepentimiento. Para no recordar el pasado triste de alguien, entonces, creer en el perdón de Dios y el arrepentimiento. Arrepentimiento involucra el abandonar el pecado, volverse a Dios. ¿Por qué Dios está interesado en la sexualidad? Porque desea que sus hijos tengan una vida sexual saludable, sana, estable, es decir, para que sean felices. Por eso Dios está interesado en la sexualidad humana. ¿Por qué hay tanta confusión en esta materia de la sexualidad? Hay dos lugares donde se debería hablar acerca del tema de la sexualidad, con total libertad y sin ningún tipo de prejuicios. Uno es en el hogar y lo otro es en la iglesia. Como no se habla de la sexualidad en el hogar ni en la iglesia, los jóvenes se informan en la televisión u otros medios masivos de comunicación. El problema es que se informa mal, sin principios cristianos, traerá como consecuencia conductas perjudiciales y letales para sus relaciones interpersonales. La religión es una de ellas, una de las confusiones que produce. Tendría que ser acá la religiosidad, porque la religión es más neutral. La religión puede ser positiva o negativa, depende de cómo se presente el caso. La religiosidad tiene una connotación más negativa que dice no hagas, entonces puede ser eso lo que ha llevado a una confusión en temas de la sexualidad humana. Los colegios antiguamente guardaban silencio, ahora ya no se guarda silencio, sino que ahora se enseña, pero se enseña ideológicamente y sin la autorización de los padres, sin saber los padres lo que se está llevando a cabo en los colegios. Y en dos colegios hasta ahora donde yo sé, aquí en Chile han tenido problemas porque no se le ha pedido consentimiento a los padres para enseñanzas que son muy explícitas y se han expuesto a los niños tan pequeños a enseñanzas que no son propias de las edades, que han quedado muy complicados los niños. Dos colegios, sé que me he enterado de las noticias en que ha tenido este problema. No sé si fue uno en Osorno, no estoy seguro. En Santiago fue uno, pero el otro fue en una ciudad pequeña. Los medios masivos de comunicación también que exaltan tan desmedidamente la sexualidad o hipersexualizan a los jóvenes o a los niños de de nuestro país o de nuestros países, porque esto se da a nivel mundial. La importancia de la Juan educación Pablo, sexual. Sí, hermano Cristian. en relación a lo que estaba conversando, eh, ¿qué edad más o menos piensa usted o aconseja usted que ya es una edad acorde como para hablarle a nuestro hijo de sexualidad? Desde que comienzan a hacer preguntas desde muy pequeño, porque hay algunos libros de... ¿Cuánto la edad recomendable? Bueno, la edad exacta, no, hermano, solamente sé que son desde pequeño y cuando comienzan a hacer preguntas y la respuesta tiene que ser de acuerdo también, limitada a la pregunta y tiene que ser de acuerdo a la edad, responder a lo que se pregunta y con honestidad, es decir, no contarle temas de la cigüeña, por ejemplo, es decir, contarle la verdad con terminología que ellos entiendan, de la perspectiva biológica, por supuesto, y bíblica, por supuesto que sí. Pero los años exactos no voy a buscarlo, mi hermano, recuerdo que lo había leído, pero no recuerdo ahora exactamente la edad. Pero ya cuando ellos están haciendo preguntas, responderle. Mi hijo, ¿qué me da? A ver, ahora me ha hecho... No, a mi hijo como a los 6 años más o menos, mi esposa ya comenzó a hablarle acerca de dónde vienen los niños, por ejemplo, entre los 5 o 6 años más o menos. Y sigue haciendo preguntas a medida que va creciendo. Pero ahí voy a ver exactamente qué dicen los libros acerca de qué edad a los niños se les deben enseñar estos temas. La importancia de la educación sexual para evitar los matrimonios frustrados. Por eso es importante la educación.
No entender la responsabilidad que nos cabe la enseñanza sexual nos lleva a condenar a nuestros propios hijos a vivir matrimonios frustrados, regidos de acuerdo con los parámetros del mundo y no conforme al diseño de Dios. Muchos de los problemas de los matrimonios nacen en la cama y trascienden a todas las otras áreas, las otras esferas. De ahí que si podemos reducir al mínimo dichos problemas mediante una correcta educación sexual, entonces solucionaremos muchísimos problemas. Para eso se requiere la educación sexual. Perfecto, hemos terminado esta parte. Algo que agregar, mi pastor Jaime, mi hermano Cristian, de lo que ha leído también en sus respectivos libros. Ujú. Cuesta este tema de la sexualidad. Es Claro, complejo, es difícil, a ver, sobreponerse en el momento. Cuesta. abordarlo. No todos Sí. tienen la fortaleza para poder guardarse para el matrimonio en ese estado de virginidad, o ambos. A lo mejor ella puede o el hombre puede, pero en ambos casos nunca llegan los dos de la misma manera, Mm, porque la mayoría de las personas adolescentes ya han tenido su momento de placer sexual fuera del matrimonio, antes mm, de. mm, En este tiempo la mayoría ya conocen el tema ya. correcto. Sí, o sea, la gracia es que nosotros como pastores, como hermanos de consejería, que lo hagamos de una forma, a ver, de nuestra manera, formato de más, a ver, no decir santo, sino suena un poco extremo, Mm, pero con otra mentalidad, más morboso, sino bajo los parámetros que dice la Biblia, ¿cierto? Con el amor, el afecto, el cariño, como debe ser bíblicamente en el hombre, la mujer, el cristiano, nuestro placer sexual con nuestra polola o novia o esposa que tengamos, y para que vamos correcto, a tapar eso con la mano, correcto. claro. Y hacerlo con respeto continuo. Por ejemplo, yo aquí cuando vienen chicos o matrimonios que quieren casarse, chicos que quieren yo le hablo también de este tema, hermano, yo le aconsejo este tema, que en el matrimonio hay momentos y momentos, hay momentos que la esposa se siente cansado, cansada, Mm, nunca más está con el mismo ánimo, entonces también le digo yo, usted respete a su esposa y respete a su esposo. No significa que ustedes le estén engañando, sino que usted también tenga respeto por el momento que usted va a vivir con su esposa en la parte sexual. correcto. En ese Muy aspecto bien, yo los aconsejo a los chicos cuando vienen acá. muy bien, excelente. Buena orientación. Buena orientación Sí, prematrimonial y después postmatrimonial. sí. Incluso la parte El, económica también se la aconseja y en otras áreas también. correcto. ¿No? Los estados anímicos también de ambos también hay un respeto en ese aspecto. Muy bien. Bueno, ahora gracias al Señor, en nuestras iglesias tenemos gente profesional, que son Sí, médicos, que son enfermeras. Bueno, Silvia Sinay es sexóloga, sexóloga clínica. Por lo ya, tanto, más que ella, es difícil bueno, hay muchas cristianas que escriben libros de sexología, pero eso es lo que ellos escriben y lo hacen de una manera muy sencilla. Por lo tanto, los hermanos que son profesionales, en nuestras iglesias podemos encomendarle alguna charla que ya. está relacionada con la sexualidad. Muy, muy, muy importante eh, para, para evitar estos problemas que se generan Sí, pues muchos problemas. en la juventud y después cuando estén casados ya. Perfecto, vamos a Claro, descansar entonces una media hora. ya me han anotado. 10 para las 9.